Buenos días, soy Andrés Mauricio Álvarez Rengifo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. El siguiente informe final de la materia Biología de la Conservación se enfoca en el análisis de investigación en base de datos sobre la deconstrucción alimentaria personal como mecanismo de contribución social y científica en las consecuencias evidentes del cambio climático en la disminución de la biodiversidad y análisis de impactos. La pérdida de la biodiversidad y el cambio climático se encuentran entre las amenazas más importantes para la humanidad. La pérdida de la biodiversidad y el cambio climático como tal son tratados de manera muy diferente por muchos actores de la sociedad, como los encargados de formular políticas, los servicios de medios y el público en general. Muchos consideran que el cambio climático se debe principalmente a la contaminación industrial que es estructuralmente global, pero la mayoría de los mecanismos involucrados en la pérdida de biodiversidad son locales y solo se convierten en un problema global por agregación. El cambio climático está mejor definido y mejor entendido como una cuestión de política, mientras que la pérdida de biodiversidad es menos fácil de entender, más difusa y menos tangible. La brecha conlleva consecuencias potencialmente graves sobre la forma en que los interesados de la sociedad, incluidos los individuos, abordarán el problema. Una cuestión importante es cómo perciben los consumidores el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y cómo esto puede orientar sus prácticas alimentarias en una dirección más sostenible. El hecho de que el cambio climático esté relativamente bien definido facilita el cálculo de los consumidores que pueden hacer para mitigarlo. Un tercio de toda la comida producida en el mundo se desperdicia. Eso equivale a alrededor de 1.300 millones de toneladas de frutas, verduras, carne, lácteos, mariscos y granos, que se malogran en la granja, se pierden, se estropean durante la distribución o se tiran en los supermercados, en los mismos hogares. También es suficiente alimento como para alimentar varias veces a todas las personas con problemas de desnutrición en el mundo. Pero el desperdicio de alimentos no es solo una preocupación social o humanitaria, sino ambiental. Cuando desperdiciamos alimentos, también desperdiciamos toda la energía y el agua que se requieren para cultivarlos, cosecharlos, transportarlos y empacarlos. Y si los alimentos llegan a parar en los vertederos y se pudren, pues producen metano, un gas de efecto invernadero aún más potente que el dióxido de carbono. El desperdicio de alimentos genera aproximadamente un 8% de todas las emisiones de gases de efecto de invernadero y ocasionados por el hombre como tal. Es que solo en Estados Unidos la producción de alimentos, pérdidas de desperdicios generan equivalente a emisiones de gases de efecto invernadero de 43 millones de automóviles. Por ejemplo, en esta tabla muestra la contribución anual promedio de desperdicios de alimentos individuales a las categorías de impacto ambiental seleccionadas, calculadas para los países aquí investigados, y la mayoría de los indicadores resultaron más altos para el Reino de Arabia Saudita, KSA, seguidos de Estados Unidos de América, Emiratos Árabes y Canadá. Por el contrario, los valores más bajos resaltaron de Sudáfrica, Líbano y Argentina y México. Por lo tanto, pues los resultados resaltan que la reducción de las tasas de desperdicio de alimentos es un tema crítico, especialmente para los países más poblados, Estados Unidos, China e India. Los países ricos, caracterizados por una alta propensión de desperdicio, lo que requiere una mayor atención tanto por parte de los ciudadanos como los políticos. Ahora bien, en la contribución de los residuos alimentarios investigados a la categoría de impacto de cambio climático, se muestra el resultado que se debe principalmente a los altos impactos ambientales generados por los diferentes pasos de la cadena de producción de carne. De hecho, la producción de carne tiene un impacto significativo en el medio ambiente, especialmente en términos de emisiones. Por lo tanto, considerando que a nivel mundial las cadenas de suministro de alimentos actuales generan alrededor de un 26% de emisiones antropogénicas, el desarrollo de patrones de consumo responsable de alimentos juega un papel crucial en el logro de objetivos de sostenibilidad ambiental. La leche y los productos lácteos también muestran una contribución significativa en el cambio climático para la mayoría de los países, especialmente Estados Unidos y Canadá, mientras que los cereales tienen una alta distribución, principalmente Irak, Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Arabia Saudita como tal. El vínculo entre las dietas y los patrones de alimentarios y sostenibilidad ambiental, de hecho, la producción de carne y la leche está asociada con la generación de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los pasos de la cadena de producción de alimentos, y el momento previsto de su demanda global puede tener varios impactos en términos de calentamiento global como tal. Ahora bien, como en el caso de la categoría de impacto del cambio climático, la carne resulta el principal alimento de contribución en la ocupación de tierras agrícolas, representando alrededor del 50% del valor total para todos los países investigados. La alta contribución de la carne se debe principalmente a la ganadería intensiva y a la producción de piensos, que ocupa casi el 80% de las tierras agrícolas mundiales, lo que convierte a la ganadería en el mayor usuario mundial de recursos terrestres. Los cereales también muestran una alta contribución de categorías de impacto de la ocupación de tierras agrícolas, que oscilan
oscilan entre el 14% y el 43%, lo que confirma que la producción de cereales también generan altos impactos en términos de uso de tierra, servicios ecosistémicos y pérdidas de biodiversidad. Ahora bien, ¿cuánta parte de estos cereales se utilizan para alimentación vacuno o bovino? ¿En qué parte de estos cereales se utilizan para alimentar otros animales o solamente es para el consumo humano? Considerando que el desperdicio de alimento a nivel individual y nacional conlleva las pérdidas de cantidades masivas de recursos consumidos en todas las etapas de los procesos de producción de alimento, así como la generación de importantes cantidades de emisiones liberadas en el medio ambiente. Entonces hay que reducir las emisiones liberadas. Eso desde los hogares se puede hacer por medio de un objetivo fundamental que hacia los sistemas alimentarios sostenibles, y con decisiones individuales también se podría hacer en vista del crecimiento demográfico y que afectamos directamente a todo lo que nos rodea precisamente por nuestro sistema de alimentación. Adoptar una dieta vegetariana es deseable para las razones pues aquí mencionadas. Existen varios prejuicios contra los vegetarianos y son evidentes. Esto pueden no solo prohibir a las personas reducir el consumo de carne personalmente, según investigaciones de Helly Hodgson en el 2017, sino que también pueden reducir la aceptabilidad de las comidas sin un componente de carne, especialmente en el contexto social. La ingesta de alimentos está fuertemente relacionada con la interacción social, porque a menudo es parte de las reuniones sociales. Y es por eso que las normas sociales juegan un papel importante, especialmente cuando la ingesta de comida se considera un evento social en lugar de centrarse solo en la ingesta de calorías para sobrevivir. Y es normal, según Bartanian. La elección de alimentos puede funcionar como una forma de autoexpresión, diría Ledimen y Cerulus en el 2001. La percepción de las personas que rechazan comer carne cambió con el tiempo, excepcionalmente negativa, pues antes los vegetarianos eran herejes o sádicos, antes, hasta finales del siglo XX, hacia una imagen más diversa, como asociados tanto positivas como negativas, para la descripción general como tal. En uno de los primeros estudios científicos sobre las percepciones de los vegetarianos fueron percibidos como pacifistas y liberales conscientes del peso. Esto según Sadala y Burrow en 1986. La investigación experimental sobre la percepción de los vegetarianos a menudo se centra en diferencias específicas de género. El consenso general es que las personas que comen carne a menudo se consideran más masculinas. Esta relación puede tener su origen en el desarrollo histórico en Europa, donde la fuerza simbólica se requería que los hombres se atribuía al consumo de carne como tal. Mm, Sobre la percepción de los vegetarianos, mostró que el 47% de los participantes nombraron características negativas como arrogancia, estupidez, rareza, farecino y locura. Esto según Minson Monin. Y los vegetarianos eran considerados radicales e incluso desnutridos. Pero varios participantes también mencionaron rasgos positivos como ser cuidadosos, conscientes, solidarios, valientes y reflexivos. La percepción es absolutamente válida en un contexto cultural. Y es ahí donde esta clase de investigaciones se demarcan, donde los prejuicios contra los vegetarianos también difieren entre países según las tradiciones predominantes y el papel que juega el consumo de carne en la creación de esta identidad como tal. Ahora, según este cuadro, pues la evaluación de las características de anfitriones que se hizo en función del precio del menú, caro versus económico, y del componente cárnico, carne versus vegetariano, se muestran las medidas de desviación estándar y los resultados de prueba. Después de la evaluación de las características de los anfitriones, se pidió a los participantes que indicaran en una escala móvil qué tan apropiado percibían que era el menú de 3 platos descrito para los invitados. La escala varió de nada apropiado, que era un 0%, a un 100% completamente apropiado. Este aspecto se evaluó por separado porque representa una evaluación del menú, no de los anfitriones como tal. Además, se recopilaron datos sobre la importancia de diferentes aspectos relacionados con la compra de alimentos como tal. La propuesta de ese análisis de papers en bases de datos se basa en la reestructuración y la ingesta de menos comida a base de proteína animal, no en dejar por completo esta clase de alimentación, es en reducir el impacto carbónico que se genera a través del consumo desproporcionado de proteína animal. Ahora, se puede hacer un análisis frente a los costos. Evidentemente, los costos de productos sustitutivos de la carne son en muchos casos más caros que la carne. Por ejemplo, el tofu cuesta alrededor de 4,97 euros y el tofu más exótico hasta 14,50, ¿cierto? En comparación pues con la carne de vacuno que cuesta 11,22 euros y la pechuga de pollo 8,90 euros, el tocino 6,80 y el cerdo 5,98, la carne picada mixta 4,58, entonces es un valor pues desproporcionado en ese sentido. Del mismo modo, pues los productos lácteos sustitutivos son más caros, los productos elaborados
que los productos elaborados con leche. Por ejemplo, la leche de soya cuesta 1,39, mientras que la leche normal se vende a 0,65. Esto por llamarlo, pues, hacer un comparativo. Sin embargo, se puede también evidenciar que estos productos que quieren emular los sabores de las proteínas o de los nutrientes animales pueden ser más caros dependiendo del país donde se estén utilizando. Por ejemplo, el tofu se consume en muchos países de Asia donde es fuente de proteína relativamente mucho más barata, pues su consumo es mucho más utilizado. Entonces, eh, también básicamente hay una percepción en cuanto a que el vegetariano o el vegano quiere tener el mismo sabor de la carne, cuando en realidad si el producto no pasa por un proceso de emular el sabor de proteína animal, pues el producto puede ser efectivamente menos procesado y mucho más económico para el consumidor. Pues la proteína animal también se puede reemplazar con fuentes de proteínas de origen vegetal que son relativamente baratas, como las lentejas o frijoles, por ejemplo. Sin embargo, las legumbres se utilizan tradicionalmente en raras ocasiones en las cocinas colombianas como tal. A menudo se le consideran como guarniciones y no como fuente de proteína. Eso es un valor importante a reflexionar. El ahorro de CO2 equivalente es muy alto cuando se eligen recetas ovo-lácteo vegetarianas o veganas en lugar de recetas que contienen carne. En promedio, las recetas que contienen carne producen 2,02 o 2,96 toneladas de CO2 equivalente a emisiones por año, respectivamente sobre la base de 2.250 calorías por día. Para el año 2050, las emisiones máximas anuales de CO2 equivalente por persona no deberían exceder el 3,28 de toneladas, según lo establecido pues, por la Agencia Alemana de Medio Ambiente, por ejemplo. Ahora bien, si podemos analizar al mismo tiempo la reducción de CO2 equivalente que resulta del estilo de vida vegano versus el vegetariano, pues en realidad es pequeña. El estudio actual de las recetas veganas en promedio solo conduce a un ahorro de 10% de CO2 equivalente en comparación con las vegetarianas, así que no hay, sí no hay una gran diferencia. Los productos que están asociados con altas emisiones de CO2 equivalente podrían ser reemplazados por productos que tienen menores emisiones como tal. Bien, podemos concluir que las recetas que contenían carne se asociaron con los mayores costos monetarios y las mayores emisiones de CO2 equivalente por año. Eran un 71% más caras en función del valor calórico que las recetas vegetarianas o lácteo y sus emisiones de CO2 equivalente eran un 160% más altas. En promedio se esperaría más de 2,43 toneladas de CO2 equivalente por año si se cubriera las necesidades total de calóricas de 2.250 calorías por día, consumiendo recetas con un alto contenido de carne en promedio. Las recetas vegetarianas o lácteo fueron las más baratas en términos de costo monetario, pero se asociaron con emisiones solo ligeramente más altas de CO2 equivalente que las recetas veganas. Las recetas veganas eran en promedio un 45% más caras, según la ingesta calórica como tal, que las recetas vegetarianas o lácteo. Por año se emitieron alrededor de 0,90 toneladas de CO2 equivalente para recetas vegetarianas y un 0,80 toneladas de CO2 equivalente para recetas veganas. Bueno, estas son las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención en esta propuesta de investigación en la cual pues la reducción de la proteína animal se enmarca como un mecanismo más eficaz en la reducción de CO2 por año asociado pues a la alimentación humana como tal. Muchas gracias.